esta noche de el primer event of the evening. Presentado por Vietnam Von Era Top Right Incorporated. Ya, sobat olahraga, inilah dia petinju asal Ambon, yaitu Angki Angkota. Kala itu dirinya sudah siap untuk membungkam mulut lawan dan merebut gelar juara dunia kelas bantam WBO dari tangan petinju Meksiko yaitu Jorge Arce. Perlu diketahui bersama bahwa Angki Angkota yang memiliki rekor kala itu 25 kali menang, 5 kali menelan kekalahan dengan 15 kali dimenangkannya via KO, akan menghadapi petinju asal Meksiko yaitu Jorge Arce yang sudah memiliki rekor bertanding 58 kali kemenangan, 45 kali kemenangannya didapatnya via KO, 6 kali menelan kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Pertarungan ini adalah pertarungan ulang di Mazatlán, Meksiko pada 2011. Yang mana dalam pertarungan pertama antara kedua petinju Januari 2010, Angkota petinju Indonesia ini dinyatakan kalah secara kontroversial karena saat itu Angkota dinyatakan kalah TKO setelah wasit menghentikan pertarungan karena pelipis petinju Indonesia ini sobek akibat benturan kepala. Dan kita akan sama-sama menyaksikan duel rematch kali ini antara petinju Indonesia asal Ambon Angki Angkota melawan Jorge Arce petinju asal Meksiko. Ya, sebenarnya RDAGB, inilah pertarungan rematch kedua petinju yang digelar di Meksiko pada 26 November 2011. Va a sonar la campana, ya lo hace. Vámonos de campana a campana. Angki Angkota vistiendo la pantaloneta color blanco, los vivos son en rojo. Ya se enfrentaron en una oportunidad, fue en Arroyo, en la capital de la República Mexicana. Y ahí Jorge Travieso Arce se llevó la victoria por puntos luego de un choque accidental de cabezas y de 6 episodios se fueron a las tarjetas. Iba adelante el Travieso que ahí conecta con la mano derecha. La corona. Dalam pertarungannya tersebut, Angki ini terus menekan lawannya dengan pukulan-pukulan yang sangat keras. Angki terus berusaha mengulung lawan hingga ronde pertama berakhir. Jalannya ronde kedua, keberingasan Jorge Arce ini nampak terlihat jelas dengan memberikan sejumlah pukulan kerasnya. Namun demikian, uppercut Angki mampu membuat Arce terjajar mundur. Se cubre Angkota que termina por dar la vuelta y también hace lo suyo, entró con gancho de izquierda, sacó la dinamita pura de manera lateral, pero también hace lo suyo justamente el propio Angki Angkota para tratar de hacer daño. Azteca y la Universidad de UCL te invitan a que... Kemudian Angki Angkota ini lebih banyak menyerangkan pukulan ke arah wajah Arce. Uppercut pun telak menghujam. Sementara Jorge Arce tak efektif dalam melakukan balasan. Arriba del cinturón, Marco, te escucho. Se les está yendo un poquito abajo, pero no es porque lo quieran tirar, sino que se están agachando, se está haciendo de su tamaño el Travieso Arce cuando está arriba. Hay que agarrar la distancia y poderlo golpear como lo está haciendo abajo. Sí, me parece que es lo que necesitas. Entró en 2 ocasiones y me tiene el Travieso viendo visiones por algún momento. Vea nada más, entra con ganchos, tiene que invertir ahí y tiene que definir ya. En cualquier momento Angkota, si le abre ahí, va a considerar que tiene lo suficiente para hacer daño. Ataca lateral, entra Jorge el Travieso Arce, lo hace pero para defenderse. Buena combinación de Jorge, entró con derecha, puso mano Angkota que terminó, es apenas un receptor de Oper, entra con gancho de izquierda, también mete la suya Angki Angkota. Reverdece cuando hace el peso. Machacando y la tremenda derecha que llega a destino final. Fue un derechazo brutal, implacable. El del Travieso Arce se lanza con todo y le repite la dosis. Otra vez la mano derecha hace tambalear a Angki. Kemudian di ronde ketiga, pukulan-pukulan keras dilesatkan oleh Jorge Arce. Beberapa kali hooknya juga mendarat telak. Namun Angki berusaha untuk terus menghindar dan berusaha keluar dari tekanan. Título, lo quiere ya, pueden parar la pelea, no hay respuesta de Angki Angkota, otra vez le llega la mano derecha y le repite la dosis, otra vez la mano derecha, hace tambalear a Angki Angkota. Arce va con todo, puede llegar al final de la contienda, ahí lo tiene el Travieso, castigando abajo y arriba. Petinju Meksiko ini sepertinya membuat laga untuk cepat selesai. Banyak sudah tenaga yang dihabiskan Arce untuk menghujani pukulan ke arah Angki. Namun hebatnya seorang Angki tak menyerah begitu saja. El Travieso quiere el título, lo quiere ya, pueden parar la pelea, no hay respuesta de Angki Angkota, otra vez le llega. Ya, habis-habisan tenaga Arce untuk terus menggempur petinju Ambon. Namun pada akhirnya petinju asal Ambon tersebut bisa keluar dari tekanan. Sigue machacando el Travieso, Angki Angkota se dobla, pero Angki Angkota aguantó ese andanal, se volvió en un ciclo. Kedua petinju ini terforsir habis tenaganya, hingga memaksa laga berlanjut di ronde yang keempat. importante el Travieso. Di ronde yang keempat, pertarungan keras dilakukan dengan jarak yang rapat.
kedua petinju ini saling melemparkan pukulan-pukulan hook dan juga uppercut. Ataca de manera lateral ahora Jorge el Travieso, le cambió el ángulo, intentó meter el gancho de izquierda justamente hacia el abdomen. Anki Ancota y termina por meter vaya golpazo, señores. Otra vez la guadaña, puede ser el camino, puede ser esta posibilidad. En Chevrolet del fin de semana dura más. Llévate hoy una Cheyenne con un bono de 73.300. Ahí está la posibilidad para Jorge el Travieso Arce. Vuelve a machacar Anki Ancota, entra, señores, con valla. Ahora izquierda que le levanta el rostro, le da la vuelta completa y el referee interviene el ama. La apuesta de Anki Ancota es chiquita, él es muy valiente. Iya, kedua petinju ini terus melakukan jual beli pukulan. Baik Anki Ancota maupun Jorge Arce terus melakukan pertarungan yang sengit. Sementara wasit yang memimpin jalannya laga terus mengamati dengan seksama. Anki Ancota kendati di kandang lawan tak surut untuk melakukan perlawanan. Entra, señores, con valla. Ahora izquierda que le levanta el rostro, le da la vuelta completa y el referee interviene el ama. La apuesta de Anki Ancota es chiquita, él es muy valiente, pero a veces la apuesta chiquita te da un premio grande. Le está colocando golpes al Travieso, está en la pelea. Hingga di akhir ronde ini, petinju Meksiko sudah mulai mengendur serangannya. Está buscando esas puertas pequeñas que deja abierto el Travieso. Y ahí es donde se está metiendo. Y Jorge necesita ya definir. Termina por meter golpe de derecha. Vemos que es superior en potencia y en fuerza, pero sí tuvo un desgaste importante al mandar. Quizá, como bien decía Marco, más de 80-90 golpes en menos de 1 minuto y medio. Ahí es donde puede estar el arresto físico. Ahí es donde se le va a ver si tiene para ser campeón del mundo a Jorge, que ahora lo agarran. Vaya izquierdazo que le meten y termina por apretarlo. De no perder terreno. Nah, di ronde yang kelima, Anki Ancota ini tampil menekan dengan sangat percaya diri. Petinju Indonesia berhasil mendaratkan sejumlah pukulan. Namun demikian petinju Meksiko juga tetap rapi dalam pertahanan. Que no estamos acostumbrados a verlo hacia atrás al Travieso Arce, pero en esta ocasión lo está haciendo muy bien. Creo que cuando lo hace para atrás lo boxea muy bien, mete sus golpes. Porque cuando se mete al intercambio de golpes se hace chiquito del lado de él. Petinju Indonesia berhasil mendominasi laga di ronde kelima ini. La mano derecha de Anki Ancota, que ha tenido su mejor capítulo, es el quinto, y otra vez ahí con el abrazo, hay alarma, hay preocupación, deja de tirar en las manos Jorge Travieso Arce, y de pronto el que está haciéndolo es Anki Ancota, otra vez con la mano derecha, retrocediendo el Travieso, que tiene que tirar más golpes, pero se ha visto superado. No se le haga vieja, creo, le veo esa ventaja toda. Memasuki ronde yang keenam, lagi-lagi kedua petinju terus melakukan baku hantam. Keduanya terlihat sama-sama saling menyerang dan memberikan perlawanan. Bahkan Anki ini sempat melakukan aksinya di atas ring dengan membuatnya memanas lawan. Entra con gancho lateral, vuelve a meterlo, quiere una serie importante, Julio. Sí, Carlitos, creo que Esa estamina empezó muy bien, vean nada más, ahora sí, termina por meter, puede ser el momento, Anki Ancota le dice, vengas como nena con esto y ven cómo termina por mover. Travieso Arce en el episodio pasado eran poquitos golpes, pero sí tiró abajo y ahorita se está olvidando, está agarrando un poquito, se va a las cuerdas y lo con todo en Indonesia no cae. Creo que me equivoqué con la Indonesia. Creo que el peso le está metiendo a Di ronde yang ke-7 dan ke-8, pertarungan ini masih terlihat keras. Aksi jual beli pukulan masih diberagakan oleh kedua petinju. Namun terlihat petinju Meksiko sepertinya memilih untuk bertarung di jarak yang renggang. Di ronde ke-8, Jorge Arce ini sempat terpeleset hingga akhirnya wasit sempat menghentikan laga dan memerintahkan OB untuk membersihkan kanvas yang licin. Nah, di ronde ini terlihat juga petinju Meksiko semakin mengendur serangannya dan berusaha untuk merangkul lawan. Hal ini akhirnya diupayakan oleh Anki untuk menghabisi lawannya. Namun, lagi-lagi lawan dengan memilih untuk melakukan clinch. Sí, debe de sacarle esa experiencia que ha tenido durante todo este recorrido en el boxeo. Sí, caramba, nunca se lo esperó y cuando le llegó lo hicieron tambalear. ¿De qué forma? Ataca Anki Ancota, que ya se puso bravo. Terminó por crecerle, sí, el enano al dueño del circo, no, Lama. Sí, es un momento durísimo. Di ronde yang ke-9, Anki Ancota kembali tampil dengan menekan lawan. Namun sayang pukulan-pukulannya ini belum mengenai dengan efektif. Bahkan sebaliknya Jorge Arce, walaupun terlihat kelelahan, dengan sesekali bisa melepaskan pukulan yang akurat. Lalu dia melakukan clinch.
llévate hoy una Veo con aire acondicionado por 145.900 pesos. Sigue todavía en etapa de recuperación Jorge Travieso Arce, aunque ya se está quitando golpes con el juego de cintura. Di ronde yang ke-10 petinju Indonesia ini masih terlalu sangar buat Jorge Arce. Angki coba memberikan pertarungan sengit sementara Jorge Arce dengan mengambil inisiatif untuk memukul dan merangkul. Sí, me parece que por algún momento hasta podría ofrecer más. La peligrosidad de este chico, sin duda alguna, Anki Ancota lo conoce. Es un poquito más invertir, Julio, en el golpeo hacia abajo. Carlitos, creo que Travieso, no sé si ya se recuperó. Yo lo veo todavía un poco cansado. Veo más seguro a Ancota, que va para adelante. Vamos a ver qué pasa en este round. Por lo pronto, Ancota quiere meterse y le empieza a decir el único. Hingga pada akhirnya petinju Meksiko ini mendapat teguran dari wasit. Hay algo que le está... Siente que Indonesia aguanta muchos golpes, pero sinceramente que Travieso gane este equipo campeonato mundial no me tiene convencido, la verdad. Me ha dejado muchas dudas esta noche. Ataca Jorge, termina por engancharlo, metió a la izquierda. Parece que sus zapatos tienen algún problema porque termina únicamente es la lona. Termina por rechazarlos el referee. Y otra vez Jorge el Travieso Arce termina por meter ahora sí. Atascó con derecha, puede ser el momento para él. Vuelve a intentar abajo, pega demasiado abajo, Marco. El Travieso Arce ya está empezando a sacar cosas que no están haciendo. Ya, mungkin memang sudah terlalu kelelahan ini Jorge Arce. Hingga kembali dia harus terjatuh karena kaki yang sudah tak stabil. Debe hacer. El referee va hasta el otro lado y le está pidiendo justamente a Anki Ancota. Con esa lona y es por eso que pues Di ronde yang ke-11, petinju Indonesia asal Ambon ini memanfaatkan momennya untuk terus memberikan pukulan. La malamita. 10 puntos para Anki Ancota, 9 puntos para el Travieso Arce. El Travieso cambió Jorge Travieso Arce arriba del cuadrilátero en esta transmisión en alta definición, como es una tradición, a través de Box Azteca 7. La izquierda del Travieso, estamos en la recta. Namun kemudian Jorge Arce seperti mendapat angin segar. Dia sempat mampu merepotkan Anki Ancota dengan memberondong sejumlah pukulan. Travieso Arce en este capítulo, el número 11, sabe que la meta está próxima. Bien castigando, ahí le metió un golpe que le dolió a Anki Ancota. Otra vez el Travieso bajándose como los grandes aquí ante el de Indonesia, que busca ahora por 145.900 pesos. Bien buscando en el cierre el Travieso Arce regresar a la contienda y otra vez le mete la izquierda y la derecha. Está tocado Anki Ancota, puede llegar aquí la combinación, la derecha y la izquierda. Golpe volando por todos lados este hombre. Nah, di ronde terakhir, kedua petinju ini saling berjual beli pukulan habis-habisan. Semua tenaga yang ada dikeluarkan oleh kedua petinju. no puede, pero sigue tirando. Contra Papito Vázquez fue el episodio, saltó volado. Sacó un voladazo, señores de izquierda. Vuelve a atacar al Travieso. Se le va con todo. Lo tiene, pero vean Anki Ancota que no deja de soltar disparos también. Y termina por campar. Namun pada akhirnya Jorge Arce ini sudah nampak makin kelelahan. Tiene, pero vean Anki Ancota que no deja de soltar disparos también. Y termina. Itu terlihat dia sering melakukan clinch hingga bel berbunyi tanda akhirnya laga. Ataca en terreno cortito, entra el referee otra vez Marco para separarlos. Los vuelve a separar porque están ahí peleando, están cambiando golpes. Al tú por tú, un Travieso Arce que de repente se le va el aire y de repente lo vuelve a agarrar y ahí se avienta buscando un cabezazo. Y termina por atascarlos, señores. El referee dice, fue accidental. Van hacia adelante, inflamados de los ojos. Anki Ancota recibe impacto. Otra vez se va con dos guadañas. Se van a caer los dos. Suena la campana, señores. Nos vamos a tener que ir a las tarjetas. Se levanta el Travieso, se le doblan las cañas, pero me parece que este hombre se gana el respeto con la valentía que tiene. ¿Qué nos dice la tarjeta, Lanita? 10 puntos para el Travieso Arce, 9 puntos para... Pertarungan hebat selama 12 ronde yang dihelat di Selatan Meksiko. Akhirnya, petinju Indonesia asal Ambon tersebut gagal untuk membawa pulang sabuk juara dunia WBO ke tanah air. Setelah dipastikan kalah angka dari Jorge Arce dalam pertarungannya yang kedua pada 26 November 2011.